es precisamente del peronismo. ¿Cómo le va, Analía? ¿Cómo ¿Qué está usted? tal? Muy bien, gracias por la Bueno, invitación, Pedro. me alegro mucho, bienvenida. ¿Cómo están trabajando en la campaña? Falta un mes, ¿eh? Falta un mes. Sí, se está haciendo larga la campaña, digamos, pero bueno, la verdad que es la oportunidad para recomponer algunas cuestiones. Nosotros salimos con una fuerte discursividad de unidad, tratando de ya no tanto hablar a los propios, sino un poquito hablar al resto de la ciudadanía. Nosotros sabemos que tenemos ya un piso, Coqui Capitanit tiene un piso de votantes, es una cuestión de salir a buscar a los que sabemos que tenemos que convencer. Y bueno, esa es la idea. Coqui se estuvo reuniendo con distintos sectores, eh, con sectores que por ahí en la lógica o en el imaginario ciudadano no son parte del peronismo, pero sí estamos convencidos que la construcción futura de lo que quede de esto va a tener que ser realmente un gobierno o por lo menos una intención de estar al frente personas que entiendan que es con todos realmente. Claro, porque el mayor desgranamiento lo sufre el peronismo, ¿eh? En esta elección yo el otro día, punteando un poco y aparte invitando a todos los candidatos, me doy cuenta que ha sufrido el peronismo un desgranamiento importante, o sea, de sectores que estaban adentro, la lista, por ejemplo, de Eduardo Aguilar, de Claudia Panzar, de Fabricio Volati mismo, Juanjo Vergia, o sea, el propio Basilés Ivanov, eh, dirigentes que podrían confluir y que van a jugar por afuera y que eso resta. Sí, resta si nosotros nos ponemos en la lógica de siempre, digamos que lógicamente vivimos una democracia de partidos, digamos, pero también es cierto que hace un tiempo las lógicas electorales, por lo menos, después el armado social pasa por otras cuestiones y otras variables, pero sí las estrategias electorales vemos que la gente no vota al partido precisamente, por eso el peronismo sufre el desgranamiento de votos, porque ya no hay votante cautivo para ningún sector, digamos. Hay un porcentaje importante del padrón electoral, no solo a nivel provincial, es una visión a nivel nacional también, que muta, que cambia, que se traslada, que se mueve a distintas propuestas y sectores de la política argentina. Hoy nadie tiene la vaca atada realmente, así que sí es un dato, sin ninguna duda, porque es un dato duro, pero también es cierto que hay ciertos aspectos o categorías o variables que son propios del electorado que me parece que pasa por otras cuestiones. Por eso yo digo que es importante la campaña que encara Coqui hablándole al electorado, digamos, ¿no? Ya pasó las instancias de los acuerdos y las negociaciones propias de una circunstancia electoral, pero será la oportunidad de hablar ya con la gente, que en definitiva es la que va a votar, no va a votar y si va a votar decide realmente lo que quiere más allá de cualquier partido. También es cierto que el Partido Justicialista es uno de los pocos partidos que queda de la tradición democrática argentina del siglo XX y entrado al siglo Sí. XXI, porque también es cierto, vemos la Unión Cívica Radical directamente, aún teniendo el gobierno provincial o por lo menos en una alianza o coalición, ha mutado directamente a la Libertad Avanza. Hoy vemos la boleta, cuando vemos la boleta única, que nosotros andamos haciendo didáctica en los distintos circuitos, en los distintos sectores, vemos que la Unión Cívica Radical no aparece, digamos. Entonces eso también es un buen dato hacia adentro del ámbito político. La ciudadanía ve de otra manera, digamos, esto es un análisis hacia adentro, vemos que la Unión Cívica Radical no aparece en la boleta, creo que debe ser la primera vez desde el 83. Pero bueno, eso también es un dato duro. Habría que ver qué pasa el día de las elecciones, ¿no? Vos recién hablabas de lo que pasó en Buenos Aires. Eh, si bien es cierto que no es trasladable al resto de las provincias, porque nuestro país cada vez está más sectorizado y fragmentado, sí es un dato en el sentido de la política electoral, ¿no? Cuando estaba Claro, todo previsto para que no sea
tanta la diferencia, o por lo menos, si había diferencia, que no sea tanta. Y hoy hay 13 puntos, hay que sacar 13 puntos de diferencia. Es muchísimo, es muchísimo. Más aún en la provincia de Buenos Aires. En la provincia de Buenos Aires, que en definitiva es el termómetro, no de lo que va a pasar en el resto del país, pero sí lo que puede pesar a la hora de contar votos en el país. No es un dato menor. Y aparte una muy buena cantidad de votantes que habría que repetir en todo el país, ¿no? Exactamente. Creo que Provincia de Buenos Aires, Corrientes, Formosa fueron las que tuvieron un protagonismo más importante a la hora de ir a votar ante una medianía que se notó mucho en el Chaco. En el Chaco. El Chaco ha tenido una particularidad en estas elecciones porque inclusive el oficialismo, para sorpresa inclusive nuestra como oposición, no ha movido los hilos o los resortes que generalmente uno cree que mueve el oficialismo. Yo no sé si es una cuestión de improvisación, una cuestión de falta de experiencia o tal vez de recostarse mucho sobre la espalda del Ejecutivo Nacional, que también tiene dificultades para entender la diagramación y el mapeo electoral, por ejemplo, de una provincia como el Chaco. Claro, claro. Recién me decía un invitado que lo tuve al candidato a senador del Partido Obrero, y me decía algo que yo no había reparado, porque la verdad que no vi todavía, no me detuve a mirar la cartelería, que en los afiches del oficialismo... La Libertad Avanza. Sí, pero no aparece la Libertad Avanza. Claro, sí, no sí, dice. Sí, nosotros ya notamos también eso, no dice, ¿Ah, sí? no dice, y no dice en la cartelería que salió posterior a lo que pasó en Provincia de Buenos Aires. Evidentemente que hubo un impacto en quienes organizaban la campaña, claro, porque los primeros carteles sí aparecían. Los primeros carteles sí aparecían. Nosotros notamos eso y también notamos que cambió la cartelería posterior a lo que pasó en Provincia de Buenos Aires con estos 13 puntos de diferencia para Fuerza Patria. Creo que quienes hacen su campaña, quienes están a cargo de organizar la campaña, han advertido que quedar expuesto como Libertad Avanza no va a traer todas las ventajas que aparentemente al principio evaluaron que sí. Claro. Lo mismo pasó, nosotros notamos, por ejemplo, en los festejos de las elecciones en Corrientes, que los hermanos Valdés no estaban muy a gusto con el gobernador ahí arriba del palco. Inclusive se vieron algunos gestos de parte del nuevo gobernador, del hermano de Gustavo Valdés, como a regañadiente, porque sí, la verdad que estos otros sostienen el radicalismo, sostienen su identidad, más allá de que uno comparta o no, políticamente, ideológicamente, pero lo que ha hecho el gobernador acá con su partido y su espacio político es insólito, porque es insólito, ni siquiera va como su vicegobernadora es la candidata de un partido que no es el de él, digamos, ¿no? Sí, aparte en segundo término los dos candidatos radicales. La verdad que es, por eso digo, ¿no? Yo decía hoy en una radio, ¿no? Quemaron la mitad de la biblioteca de Alejandría de lo que se supone que, pero tampoco uno, a ver, con lo que hemos pasado y lo que hemos entendido, que se movieron ciertos ejes de la habitual política que nosotros conocemos, uno también tiene que ser prudente, ¿no? Porque el electorado tiene una independencia nunca vista, tiene una autonomía. Antes había ciertas explicaciones. Nosotros en los circuitos donde nuestra gente, como decimos nosotros, se movía y que tenían los menos porcentajes de asistencia a votar, sin embargo los circuitos del centro fueron los que más porcentaje tuvieron para ir a votar. O sea, hay como una quema de naves, digamos, sobre lo que uno habitualmente conocía, lo que habitualmente hacía, las estrategias que uno ya tenía aceitadas y que no las movía porque funcionaban. Hoy no se da así, el electorado ha cambiado, nosotros tenemos un gran porcentaje de empadronados que van a votar, que son los menores de 18 años, hay ciertas campañas del oficialismo que nosotros estamos pidiendo ahí algunas informaciones porque también no sabemos bien el misterio. Una cosa es que salga el juzgado electoral a
a decir cómo, a dar instrucciones y capacitaciones de cómo hay que votar esta nueva modalidad que va a ser por primera vez. Y otra cosa es que un Ministerio de Educación salga a decirle a los chicos cómo se vota. La verdad que es un hilo muy fino entre lo que se debe y lo que no se debe. La verdad que tuvimos ahí unas presentaciones, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Por eso digo, el electorado ha cambiado, han cambiado las estrategias, se han movido ciertos estados de confort, habían lugares que estaban, y bueno, yo tengo confianza en nosotros como movimiento peronista y con nuestra tradición de alianza y frentista, vamos a lograr que por lo menos sea una muy buena opción. Además, yo estoy convencida a nivel personal y a nivel de política y de conducción que Coqui es un muy buen candidato para el Congreso de la Nación en la composición que el Congreso de la Nación va a tener que tener de cara al 27. Evidentemente el Congreso de la Nación, sobre todo el Senado, se ha convertido en una caja de resonancia de verdadera resistencia, el único sector del poder de la República que queda realmente en resistencia de toda esta política del gobierno nacional, donde nos sorprende con cosas insólitas, ¿no? Sí. Realmente uno quiere entender, porque uno está en la política y eso es de lo que uno trabaja, quiere entender, pero realmente hay parámetros inentendibles. Sí, sin lugar a dudas. Y también los comportamientos, ¿no? Creo que el gobierno nacional se ha quedado sin respuesta, sin capacidad de decisión. Lo paralizaron ciertas cuestiones que no tuvo el timing para salir inmediatamente a contestar y quedó relegado y perdió. Lo que me extraña es que pierde en sectores que manejaban perfectamente, por ejemplo, las redes sociales, que era el sector donde mejor se movían, perdieron ese sector, perdieron la capacidad de negociación, viendo el resultado de la provincia de Buenos Aires, a nadie se le ocurriría meter 3 vetos en la semana En la semana, posterior. sí, sí. O sea, eso es una falta total de Pero capacidad política. Pero yo creo que tiene que ver, ¿sabes qué, Pedro? Me atrevo a hacer este análisis, por supuesto uno no está en esos niveles de la política nacional, pero sí tiene cierta experiencia. Sí. Justamente yo creo que es la falta de experiencia en entender la política en tanto movimiento, ¿se entiende? Movimiento que excede la gestión. ¿Se entiende? Porque hay cuestiones políticas que exceden la gestión. Totalmente. O sea, por eso es que a veces vos tenés gente que es muy buena en la política y es mala gestionando. Hay gente que no tiene manejo de la política, pero como gestión es impecable. Entonces, cuando vos encontrás perfiles que pueden conjugar un poco de los dos aspectos, por eso son los grandes representantes, sí. ¿No? Bueno, a mí me parece que esta gente viste cuando los chicos te dicen se comieron su propio verso, digamos, las redes sociales, sí, ese va a ser tu parámetro y va a ser tu fortaleza, y jugás todo el tiempo la ruleta rusa, porque es uno de los sectores, las redes sociales, te lo digo como educadora, las redes sociales son uno de los sectores y los ámbitos más vulnerables. Sí, sí, y más volátiles. Son totalmente volátiles, es un ámbito total. Ahora, el circuito, el referente, el taller donde van los compañeros a hacer sus artesanías, el comedor que le da de comer a la gente, será antiguo, pero vos tenés el cara a cara con la gente. Tarde o temprano eso termina pesando, digamos, ¿no? Sí, sí. Y lo otro además es muy, muy cortado, muy acotado, porque vos tenés la gente, los jubilados, por ejemplo, que son los que están ligando todos los miércoles, digamos. Los jubilados no están en las redes sociales en general. Entonces, es un sector que les va a quedar por fuera. Sí. La discapacidad. Los padres que tienen hijos discapacitados están abocados a la salud, al bienestar y a ver cómo su ser querido puede tener una mejor calidad de vida. No va a estar todo el tiempo en las redes sociales. Entonces, si vos vas a fortalecer y pararte solamente en un aspecto que es volátil, como bien lo dijiste, en las redes sociales, la verdad que está jugando la ruleta rusa, y de hecho le pasó eso. Sí. De hecho le pasó eso, aparte con un
a ver, con un principio básico muy, muy pobre. Muy pobre en el sentido no pobreza, pobreza económica, pobreza de fundamentos, de principios, de argumentos, muy playo, muy playo. Hoy leía un panorama económico temprano a la mañana y que decía fundamentalmente que Donald Trump es un hombre político y que cuando le hablaba a Milei, o sea, no fue ni siquiera una reunión, decía, la que tuvieron con Milei, porque lo único que hablaron fueron Trump y otro de los representantes de Estados Unidos. Del lado argentino, lo único que hizo Javier Milei fue agradecer, decir thank you, president, y nada más. Entonces dice, no fue ni siquiera una reunión, porque no hubo intercambio. Y decía, este panorama político, yo no había tenido toda la traducción de lo que fue esa reunión hasta este momento que leí esta nota. Y decía que es evidente que Milei no lo entendió. Pues el tipo estaba hablando de política. De política le está hablando. Le está hablando de geopolítica. Sí, sí, pero... Porque Trump sabe de eso, claro, ¿entiende? Pero además dice que le decía que tenía que volver a establecer gobernabilidad. Claro. Fundamentalmente, claro, que eso era. Y se ve que a Trump le dijeron que había elecciones, no le dijeron si iba a reelegir o no Javier Milei, y entonces él le da el apoyo para su reelección. Sí. Y entonces dice este periodista, Milei no entendió nada. No entendió. Absolutamente. No entendió. Sino que se vino con el elogio, pero no entendió la línea política que marcó. Si vos querés hacer las reformas que hay que hacer, que son, y ya le explicaron ahí, laboral, previsional, financiera, tenés que volver a una trama, claro, de totalmente a establecer consenso. Sí. Sin consenso no va a poder, menos en una sociedad como la Argentina, porque, a ver, la idiosincrasia del pueblo argentino es un pueblo que en general, esto va a parecer, pero bueno, vos entendeme, Pedro, el pueblo argentino es peronista, aún los que no son peronistas. Le gusta la familia, llegar, le gusta el momento, le gusta comer el asado los domingos, no quiere lío, no quiere mayor problema. Quiere llegar a su casa a descansar, que le alcance su sueldo. No es una sociedad de mayor complejidad. Por eso es aspiracional, sí, quiere que el hijo vaya a la facultad, que se reciba, pero tiene que ver con una cuestión de organización familiar inclusive. Sí, a través del trabajo. Del trabajo, exactamente, el trabajo dignifica. Cuando vos tenés la intención, como evidentemente ha tenido este hombre, que yo creo que él es una pantalla, yo creo que hay otras cuestiones mucho que lo exceden totalmente a este hombre, que lo podían hacer con él o con cualquier otro. Yo creo que él está excedido en eso, no entiende, y realmente yo comparto con vos cuando él no entiende el rol que juega, no vamos a hablar ya ni del cargo que ejerce, no entiende el rol que juega en este esquema y no va a entender que un argentino le pidió a él, cambiame esto, rompe esto que está, pero no me rompas para no dejar nada, rompe esto porque yo quiero esto. O sea, no es la nada. La gente no quería que saque la escuela pública, lo que quería que organice, que no haya paro. Eso es lo que quiere, para que los chicos vayan, para que el otro vaya atrás. Orden, organizar la vida cotidiana. En eso Cristina Kirchner dijo una vez, vinieron a desorganizarnos la vida cotidiana. Y es eso. Entonces, que no me aumente el combustible toda la semana. Fíjate, yo también tengo que cargar la moto, el auto. Hoy veía el aumento que tuvo desde que asumió Milei los servicios, los aumentos que tuvieron los servicios. El servicio es una locura. El transporte, las luces, el agua, el gas. Sí, inclusive el servicio de internet, porque hoy en día, ¿cómo haces, digamos, para pagar 60.000, 70.000 pesos en un hogar donde no solo el sueldo ahora no tiene el poder adquisitivo que tenía hace 2 años, porque ahí es donde uno ve, sino que también se ha deteriorado otras cosas. En vez de trabajar 3 en la familia, trabaja uno solo, los otros se quedaron sin trabajo, cuando no los 3. Es decir, los chicos no pueden ir a la escuela porque falta justamente el sustento diario. Es decir, se ha complejizado y se ha entrado en crisis la cotidianeidad de la gente, la vida cotidiana. Entonces, eso el Milei
y la caterva, diría yo, como dijo Víctor Hugo una vez, y la caterva de estos chicos imberbes, realmente muy ignorantes de algunas cuestiones, que lo rodean, y esa corruptela que corruptela y corrupción, porque Sí, ahora, sí. ahora vemos las dimensiones que ha tenido esto, sinceramente no los va a llevar a entender lo que deberían entender, aún digo yo, más allá que yo estoy lejos de eso, de organizar ese Estado argentino o ese país que ellos quieren organizar. Yo creo que vinieron a romper y lo peor, nadie puede organizar algo que no conoce y a lo cual está en contra como el Estado. Totalmente. Ellos desconocen el Estado, Exactamente. entonces no se puede organizar. La diputada provincial Analía Flores, charlando un poco de política y de lo que tiene que ver con la campaña electoral, con vistas al 26 de octubre, pero ella es una especialista en educación y esta semana se dio a conocer un estudio que verdaderamente trajo más preocupación que otra cosa. Hay una referencia que dice que en el Chaco 3 o 13 de cada 100 chicos terminan el colegio primario en tiempo y forma. ¿Puede ser eso? Mira, Pedro, vos te agradezco el reconocimiento porque la verdad que yo estoy muy orgullosa de ser una especialista en educación. La educación primero es una ciencia social, la pedagogía, la didáctica son ciencias sociales que hay que estudiar mucho, hay que estar... Yo entiendo que muchas veces la sociedad en general opina de la educación porque todos estuvimos escolarizados. Sí. Nosotros, por suerte, somos una sociedad muy escolarizada, más allá del nivel al cual hayamos llegado de estudio. Tenemos experiencia de institucionalidad escolar, entonces nos sentimos autorizados a opinar. La cuestión de la terminalidad de los estudiantes, sea de cualquiera de los niveles obligatorios, porque a partir del 2006 nuestra ley de educación nacional y en consonancia nuestra ley provincial reconocen 3 niveles obligatorios, el inicial, el primario y el secundario. Sí. La novedad fue el secundario, digamos, porque la escuela primaria, que es un subsistema de nuestro sistema educativo argentino, ha sido el fundacional, digamos, ¿no? Cuando Sarmiento salió con las maestras, lo que se dedicaron es que la gente aprenda a leer, escribir y hacer cálculos, o sea que la primaria es la base de todo. Pero a medida que la sociedad fue exigiendo otras cuestiones, aparece el secundario como obligatorio, digamos. Tres niños terminan la escuela primaria en tiempo y forma acá en el Chaco. Sí, pero hay que tomar con pinza, Pedro. Yo te digo, el tiempo y forma son tiempos arbitrarios que pone el sistema educativo. Dice, bueno, más o menos, los chicos tienen que terminar la escuela primaria en 7 años, la escuela secundaria en 5, pero también es cierto que la ciencia pedagógica dice que cada niño tiene su propio ritmo, de acuerdo a su contexto, de acuerdo a su biografía, de acuerdo a toda su circunstancia. Entonces, no es tan tajante la cuestión. Yo sé que en números duros, pero esos son números cuantitativos. Hoy nosotros tenemos que leer la realidad en términos cualitativos, es decir, holísticamente. Nosotros tenemos que entender la realidad de un niño que comparte, sí, con otros niños o con otros jóvenes, pero tiene también una particularidad biográfica. Que un niño no termine en 7 años la primaria no es el problema, pues le puede llevar 8 años. Le puede llevar 8 años, a él le lleva 8 años, a este le llevó 7. Bueno, pero ese no es el problema. El problema es si el niño cuando termina, qué saberes ha adquirido para que pueda seguir en su vida ciudadana. Porque lo que nosotros no aprendemos, no nacemos con eso, es nuestra ciudadanía. Pero eso nos enseñaron los griegos, cuando los griegos entendieron que la poli era lo que había que enseñar, porque había que ser un ciudadano de la polis, no cualquiera era. Bueno, nosotros tenemos que preocuparnos por los saberes adquiridos, más que por cómo transitan esa escolaridad. Es más, las nuevas, lamentablemente hoy tenemos una administración ministerial que volvió a los 90, pero bueno, eso es una crítica mía muy específica. Pero más allá de eso, nosotros hoy sabemos las nuevas pedagogías, los nuevos enfoques pedagógicos de estos chicos que son del siglo XXI y que en general tienen maestros del siglo XX,
tiene la complejidad de que ellos transitan desde cuarto o de 4 o 5 años hasta 17, 18 años. La escolaridad es una sola. Los niveles que va pasando son distintos porque el ser humano pasa por distintos procesos. Sí. Ahora, ¿qué va a pasar en esos 14, 15 años? Es lo que nosotros debemos preocuparnos. Por eso era tan importante, y que yo como diputada, lo primero que hice cuando me senté en la Comisión de Educación, yo pedí un informe de qué iba a pasar con las políticas socioeducativas. ¿Por qué? Porque vos podés decir, esto es obligatorio, pero el Estado después no te colabora en nada, Claro. para que el chico no se te vaya de ese tránsito. Bueno, entonces vos decís, bueno, le vamos a dar computadora para que todos tengan computadora, para que tengan un piso de igualdad, para que todos partan desde el mismo umbral, le vamos a dar manual a todos, necesita la bicicleta, bueno, comprarle una bicicleta para que asegurarte que llegue a la escuela. O sea, esas políticas socioeducativas que transitan y custodian que el chico no se te vaya del sistema educativo es lo fundamental, por ejemplo. Ahora, si perdió el trabajo el papá, no sale a cartonear, no come bien, y ahí se te va a complejizar la cuestión. Entonces, que sean 3 no es nada. Porque no te dice que no terminan, ¿eh? No te dice que no terminan en el tiempo que estableció el sistema, que es un tiempo arbitrario, si se quiere. Fíjate, nosotros tuvimos una experiencia para la que vos veas la arbitrariedad del sistema educativo. Nosotros tuvimos una resistencia muy grande cuando dijimos que los chicos de primer grado no repitan, porque era el ciclo básico de los 3 primeros años. Nosotros decíamos, el chico lo que aprende, tiene que aprender en los 3 primeros años de su vida escolar. 6, 7 y 8 años. Más o menos, porque ahí es donde, bueno, hubo una cosa, que por qué no repetían, pero un niñito de 6 años. Bueno, ¿quién nos enseñaron a nosotros? Las comunidades wichí. Nosotros nos dimos cuenta, nosotros tenemos chiquitos de 9 años que estaban haciendo todavía la de primer grado, que más o menos a los 8, 9 años de golpe pasaba de grado. ¿Qué pasaba? A los Maduraban chiquitos a esa edad. aprendían el idioma castellano, Pedro. Su lengua madre era el wichí. Claro. Entonces, nadie se preocupaba en explicarle. Entonces, algunos tardaban 3, 2 o 4 años en aprender la lengua extranjera, su segunda lengua. Entonces, cuando aprendían su segunda lengua, pero pasaban como un avión. ¿Se entiende o no? Entonces, esa complejidad de cómo aprende el otro para que vos puedas ver cómo vas a enseñar, eso es lo que requiere el sistema educativo en este siglo XXI, que es tan complejo, que es tan dinámico, y que el solo hecho, como decía el Papa, si el 1% de la población mundial tiene toda la riqueza y todo el resto es tremendamente pobre, vos tenés que pensar un sistema educativo inclusivo, no porque querés que estén todos adentro, sino cómo van a estar todos adentro en ese sistema. Eso es lo que tenemos que pensar. Y estos datos duros tienen que ser... nos tienen que servir, pero para hacer este análisis interpretativo, comprensivo, Claro. holístico. Y también, yo creo que tiene mucho que ver el tema de las pantallas. Le quitaron al chico lo que teníamos nosotros, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Yo cuando tuve 12 años, llegó la televisión al Chaco. O sea que yo tuve 12 años en mi casa con una familia en la que se leía. Mi padre compraba el diario todos los días y los domingos compraba La Nación, que venía con un tremendo, ¿cómo se llama? Suplemento cultural, claro, que era para leerlo toda la semana. Claro. ¿No? Grandes intelectuales salieron desde ahí. Pero había una, ¿cómo te puedo decir? Un hábito de lectura. Claro, pero mira, que hoy no hay. Bueno, pero otra vez voy a ser disruptiva en ese razonamiento y enunciado que bien vos haces. Fíjate que vos dijiste, mis padres leían, en mi casa había libro. Bueno, ¿qué hay en la casa de todos los niños y todos los adolescentes? El teléfono. Usado por los adultos. Sí. Entonces,
Lo que quiero decir que los niños no nacen de un repollo, como siempre digo yo. Los niños tienen dificultades de lectura porque tienen dificultades de lectura sus adultos, los adultos que los rodean. Y estoy hablando de dos instituciones, la familia y la escuela. Te digo porque yo he sido formadora de formadores. A veces vos tenés docentes con los cuales tenés que lidiar con el tema de la lectura. Entonces, si vos como adulto, ¿por qué vos leías? Porque yo también, tuve dos padres muy lectores y yo a veces, inclusive a veces yo le cuento a mi hija, tuve que leer después libros que leí desde muy chica porque me intrigaba lo que ellos leían, pero no tenía todavía toda la experiencia para hacer esa lectura y tuve que volver a leer. Pero el hábito, ¿quién te enseña a cepillarte los dientes? En la casa. En la casa, y vos ves tus adultos cepillarse, entonces es más fácil, digamos. Es muy complejo el tema de las pandemias. Nosotros estamos trabajando con la diputada Quirós y algunos otros diputados, estamos trabajando en un proyecto de ley para ver qué se hace con los celulares dentro del ámbito pedagógico de la escuela. No ir por lo prohibitivo, que sí hay otros proyectos que es la prohibición, sino a ver cómo podemos hacer un análisis progresivo del uso, pero también necesitamos no solo de que los chicos usen de manera diferente, sino que tiene que haber un mundo adulto que le enseñen a usar de manera diferente. Y ese mundo adulto a veces es un mundo adulto muy indiferente. Yo te digo como pedagoga, yo fui 12 años asesora pedagógica de 2 escuelas. Y la soledad que tienen a veces los adolescentes te parte el alma. A veces vienen a la escuela, por más que no estudien, no hagan, porque quieren estar con alguien. Socializar. Exactamente, nosotros somos seres humanos con otras personas, no somos seres humanos porque nacemos así de golpe. Entonces, hay una complejidad en la escolaridad formal del siglo XXI que creo que nosotros todavía tenemos deuda pendiente, tenemos mucha deuda pendiente para analizar y no es la respuesta volver a los años 90 y que repitan las materias, no, eso ya está visto que no funciona. Nosotros tenemos que sentarnos con nuestros jóvenes, tenemos que sentarnos con nuestros adolescentes, tenemos que sentarnos con las familias y conversar y dialogar sinceramente con ellos. A mí hay una cosa que me preocupa muchísimo, que es ver cómo hoy se enseña lo mismo que me enseñaban a mí hace 65 años. Sí, alguna cosa deberían haber. Y el mundo haber. cambió. Sí. Y estamos formando personas, niños, para una sociedad que no van a vivir. Sí, hay ¿Cuándo problemática. se va a cambiar la currícula? Nosotros cambiamos en el 2012 el diseño curricular y lo digo porque coordiné ese equipo que nos llevó mucho tiempo y porque consensuar siempre lleva tiempo, digamos, ¿no? Hacer los procesos democráticos siempre son los más difíciles. Nosotros hemos cambiado el currículum, fíjate en el 2012, que hoy estamos a más de 10 años. Lo que llevó tanto tiempo y logramos cambiar, hoy ya tendríamos que estar revisando. Entonces, esa es la tarea, revisar el currículum de hace más de 10 años. Yo estoy de acuerdo, nosotros fuimos con un grupo de profesores lo que propusimos la materia construcción ciudadana, porque con esto de que la ciudadanía se construye, pero reconocemos que hoy deberíamos estar revisando, pero en vez de estar revisando estamos viendo que los chicos repitan. La verdad que en algunas cosas, lamentablemente, volver a foja cero no es la respuesta, digamos, en educación, porque en educación siempre los plazos son largos. Es decir, nosotros lo que hoy empieza un chiquito a los 4 o 5 años, lo vamos a ver por lo menos dentro de 15 años el resultado. Entonces, y es la vida total de una persona. Por eso las políticas públicas en educación tienen que ser consensuadas, democráticas y pensadas sinceramente en acuerdo para que lleguen a largo plazo. No hay otra manera de construir. No, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Analía, te agradezco muchísimo la presencia. Me quedaría a conversar con mucho gusto. Es uno de los temas que más me apasiona porque tiene que ver con nuestros nietos. Yo lo escucho a mis nietos hablar. Vamos a venir a hablar del proyecto de los celulares en la escuela. Con mucho gusto. Uno de estos días lo escuché a mi nieto menor. Le digo, ¿y cómo te va en la escuela? ¿Cómo andás? Me dice, por ahí mis compañeros se enojan conmigo. ¿Qué pasa con vos? Y porque yo
hago despacio, ellos le dan la tarea a la maestra y enseguida se pone, y que salga como salga. Y yo me pongo a hacer y Él tiene otro ritmo. Claro. ¿Y cómo va la lectura? Yo leo bien a Bolognesi, yo Claro. leo bien. Y verdaderamente, para estar en segundo grado, lee bien. Claro. Y lo veo, no sé si es porque se cría con personas mayores, con un vocabulario que no es común sentir, o sea, se hace explicar bien. Lo mismo mi nieta. Y yo me doy cuenta que tiene muchísimo que ver el ámbito donde se Sí, están lógicamente. criando. Sí, sí, También sí, la sí, escuela, ojo, sí, 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 también sí, la sí. escuela. Pero el ámbito Los de la ámbitos casa. donde se mueven los niños, sea la escuela, o sea la familia, que es la primera institución, los adultos que Sí, sí. lo rodean en su ámbito familiar, y también los adultos que lo rodean en el ámbito escolar, que es la primera institución que después de Totalmente. de la familia. Pero yo, mira, yo recalco siempre y le digo siempre a los, yo soy profesora de didáctica en humanidades, de la didáctica de los que ya van a ser profesores, y Sí, siempre le digo una cosa: no importa el ámbito. Vos, mira, si vos lees el argumento que dice Sócrates cuando lo imputan a tomar la cicuta por la corrupción de menores, porque sí, él le sí. hablaba de filosofía, puede ser la protesta de cualquier docente de hoy en día, digamos. Hay parámetros de humanidad, de condición humana en la enseñanza sobre otra persona que son eternas. Ahora, sí hay desafíos propios de la contextualidad de las nuevas generaciones. Es cierto que las nuevas generaciones se van a enfrentar a problemáticas inéditas para otras generaciones. Por ejemplo, el tema ambiental. Y en eso los niñitos, sea cual fuere su ámbito, enseguida pregnan la cuestión Sí. ambiental. Nosotros hemos visto niñitos que viven en condiciones materiales realmente de vulnerabilidad, y sin embargo cómo ha pregnado en ellos la cuestión de la problemática ambiental es increíble. Yo creo que sigue siendo la misma fórmula. Hay que tener docentes entusiastas, docentes amorosos, docentes con vocación y docentes con convicción. Y Cuando padres hay es comprometidos. y padre o familia, no importa, familia. Ahí vos tenés unos abuelos comprometidos en que este niño hable bien y lea, bienvenido sea. Puede ser unos abuelos, puede ser una tía, puede ser una madrina. Lo importante es que la vocación de amar a esa persona, que es este niño, que debemos ser responsables para que Claro. pueda solucionar los problemas que a lo mejor nosotros no lo vivimos y ellos sí los van a vivir.